Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras les decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo, que está dentro de lo que llamamos el Sermón del Reino o de las parábolas, vemos a Jesús predicando, y a medida que se va explicando el misterio del reino de Dios, que se hace presente en sus palabras y en sus acciones, provoca rechazo y desconfianza entre los fariseos y la comunidad. Esta creciente oposición que Jesús va encontrando en sus adversarios hace que se vaya dedicando cada vez más a la instrucción particular a sus discípulos, para que ellos sean sus continuadores con el objetivo de reunir un nuevo pueblo de Dios en el que tendrán cabida no solo los judíos, sino también los paganos, y esto dará lugar a la fundación de la iglesia. Esta comunidad de discípulos, el primer núcleo de la iglesia, se encuentra sin duda en los 12, que Mateo no llama apóstoles, sino discípulos, los cuales deben cumplir dos características esenciales que los van a definir como discípulos: la comprensión de las enseñanzas de Jesús y la fe en Jesús, aunque esa fe sea muchas veces poca o se vea amenazada o debilitada por dudas y vacilaciones. En los versículos 22 y 36 del capítulo 14 que acabamos de leer, dice que Jesús ha subido a la montaña a orar y los discípulos tienen que atravesar el lago, pero se encuentran en dificultades porque se ha hecho de noche, hay un fuerte viento, hay mucha oscuridad y por lo tanto tienen miedo y no pueden remar o no se atreven a remar la nave. Jesús se les aparece entonces caminando sobre las aguas, y esto por supuesto los asusta y al principio no lo reconocen hasta que Jesús les habla, tranquilizándolos y diciéndoles: tranquilos, no teman, soy yo. Pedro entonces es el primero en responder, diciéndole que si realmente es él, le mande a él, a Pedro, que vaya a reunirse con Jesús caminando sobre las aguas como él, porque es capaz de hacerlo y quiere hacerlo. Jesús acepta y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero ante la violencia del viento empieza a hundirse. Entonces, con mucho miedo
le pide auxilio a Jesús, quien tiende sus manos y lo rescata diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? En ese momento el viento amaina y al ver lo que había sucedido, todos se postraron ante Jesús, diciéndole: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos que en todo este relato la figura de Pedro juega un papel singular. Aparece como el prototipo del discípulo con sus luces y sombras, con sus rasgos positivos y negativos. Es el discípulo que descubre al Señor, se lanza a su encuentro, se siente capaz de vencer los obstáculos y dificultades, pero cuando estos son demasiado grandes, empieza a hundirse. Tiene miedo, titubea, tiene fe, pero no la suficiente. Pero a pesar de ello, y aún así, en medio de esas dificultades, es capaz de decir: Señor, sálvame. La figura de Pedro, entonces, como prototipo de los discípulos, reviste una singular importancia y que Mateo no disimula esas incoherencias. Lo presenta como el portavoz de los 12 y también como el fundador de la iglesia. Lo va a elegir como cimiento de la misma, como la roca, y le entregará las llaves del reino. Más adelante, en los capítulos que siguen, le va a decir: tú eres Pedro, la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro aparecerá como la piedra que va a dar solidez a esa incipiente iglesia, la que va a resistir tanto los conflictos como las diferencias internas o los embates de afuera. Y esto nos lleva a reflexionar. Entonces, la fe en Jesús es el auténtico fundamento de la iglesia, esa roca sobre la que puede construirse una comunidad verdaderamente sólida. Y este es el don que Dios nos ha regalado, la fe. La tradición de la iglesia insiste además en que el Papa y los obispos tienen en esta tarea una responsabilidad muy especial, en este don, en esta fe. Pero nosotros, como discípulos de Jesús, también tenemos una responsabilidad especial. Debemos hacer honor a este don que nos ha sido regalado. Tenemos que responder y completarlo con nuestra tarea, o sea, con nuestro comportamiento, con nuestro compromiso, con nuestro apostolado humano, para cumplir con lo que Jesús requiere y exige de su discipulado para poder seguirlo. Muchas veces somos débiles y cuando las cosas se nos ponen difíciles y sin solución, caemos en la tentación de recurrir a otras realidades que según nosotros nos van a dar soluciones rápidas. Videntes, tarot, horóscopos, supersticiones, poniendo en ella equivocadamente nuestra confianza y nuestra fe. Ahí nos olvidamos lo que Jesús le dijo a Pedro y que nos diría a nosotros: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Que el ejemplo que nos dejó Pedro nos sirva para que en esos momentos difíciles que todos pasamos, especialmente al sentirnos vulnerables, como se sintió él al empezar a hundirse, nos demos cuenta que debemos mirar a Jesús, estirar nuestra mano y pedirle humildemente como lo hizo Pedro: Señor, sálvame. Y Él no nos va a defraudar, porque siempre nos rescata. Bendiciones para todos, queridos hermanos.